estas primeras sociedades aborígenes en Puerto Rico, que eran ostionoides, que eran saladoides, que provenían de la costa norte de Sudamérica, que provenían de Centroamérica, migrando hacia la isla cubana. Eh, Ideas que sencillamente surgen a través de la observación y de la especulación. Ideas religiosas, una vez hay algún tipo de estructura social donde a algunas personas se les ha dado el privilegio de ser quienes organicen los valores, las creencias por medio de unos rituales también. Pensamos en la sociedad, pensamos en el ser humano desde una óptica religiosa. Lo hacemos a través de la historia natural, de la historia política, social, de cada una de los seres humanos en su sociedad. Lo hacemos a través de la literatura, de los cuentos, de las novelas, la llamarada, de la guerra, el jíbaro, de Alonso, el teatro de Tapia, de las humanidades. Dicho sea de paso, en el momento en que que la sociología surge a través del trabajo de Hostos y de Salvador Brown, se percibía más la sociología como parte de las humanidades hasta que se incorpora, ¿verdad? Ya en el siglo XX, pues una serie de técnicas y métodos de investigación que vamos a compartir durante esta clase. Así que la sociología se origina como una ciencia social durante las revoluciones industriales y políticas del siglo XIX. Así que vinieron unos cambios materiales, económicos, tecnológicos, y después surgen unos cambios más bien en la cultura, en la conducta que podemos observar cotidiana, en las cuestiones políticas, quiénes son ahora los ciudadanos, las mujeres van a ser parte de la ciudadanía, a qué edad se puede votar, quiénes pueden ser electos. Macioni define la sociología como el estudio sistemático, riguroso y científico de la sociedad. Sistemático, ¿qué estamos observando? ¿Cómo lo estamos observando? ¿Qué técnicas estamos utilizando para documentar esos datos que estamos haciendo? Científico, esos resultados los voy a publicar. Cualquier otro sociólogo, psicólogo, economista, científico político, cualquier ciudadano puede leerlos y puede cuestionarnos, puede ver si definimos bien el objeto del estudio, si utilizamos unas técnicas de investigación apropiadas, si desde el marco teórico que escogimos, microsocial o macrosocial, logramos hacer una interpretación fehaciente, confiable de las conductas y los fenómenos que estamos explicando. La sociología es una palabra compuesta del concepto del latín socius y logía del griego que significa estudio. Así que de lo que estamos hablando, escúchenme bien, los compañeros que están en ingeniería industrial, los compañeros que están en empresas, de lo que estamos hablando es de estudiar las relaciones humanas. Las relaciones humanas se dan en empresas privadas, se dan en instituciones públicas, se dan en espacios públicos como la vecindad, se dan en espacios privados como en el comercio o las empresas. Así que el sociólogo puede desempeñarse, ¿verdad? Descubriendo y analizando cómo ocurren esas relaciones, cuáles son sus resultados, qué conflictos podemos observar en ellos, ¿no? Sin embargo, una definición más apropiada de sociología parece ser el estudio del comportamiento humano considerando las relaciones de producción, lo económico, considerando las relaciones de poder, lo político, pero siendo específicos en qué momento de la historia estamos estudiando la economía y la política de esas sociedades para no hacer falsas generalizaciones que ¿verdad? Descarrilen nuestro compromiso con la ciencia. Uno de los aspectos que estudia la sociología son los cambios sociales en los medios de producción. A partir de la revolución industrial en Europa, se transformaron las relaciones de producción y de poder, y esto lo vamos a conocer como la revolución en los medios de producción. Los cambios tecnológicos.
cómo esos cambios tecnológicos a su vez trajeron cambios sociales en la conducta de esos trabajadores, de esos gerentes, de esos dueños de los medios de producción, cambios en esos consumidores que antes tenían que, digamos, criar una gallina, recolectar sus huevos, eh, utilizar la piel para confeccionarse un abrigo, el surgimiento del valor, cuál es el valor económico de los alimentos, cuál es el valor económico de la ropa, del vestido, de los abrigos, cuál es el valor económico de la vivienda cuando ya es privado, cuando se financia, qué implicaciones tiene en la ciudadanía. Hay unos ciudadanos que son propietarios, hay unos ciudadanos que no son propietarios, hay ciudadanos que dependen del Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Eh, Y los sociólogos estamos, ¿verdad?, estudiando estos cambios sociales permanentemente. En este proceso de la revolución industrial, jornaleros y campesinos se convirtieron en obreros asalariados. Los artesanos, que eran los que tenían algunos colegios y habilidades ya que podríamos decir que eran propiamente químicas, que eran propiamente de algún tipo de ingeniería mecánica, como la troquelería, se van a convertir en pequeños burgueses, en dueños de su propio medio de producción, que va a venderle sus servicios a comerciantes, que va a venderle servicios a grandes propietarios de las primeras industrias, ¿verdad? Y fábricas enfocadas en la manufactura de ropa, de alimentos y de otros productos básicos que todos necesitamos. Las ciudades se convirtieron en los centros de producción, poder y distribución de ambos, del poder y de la producción de estos bienes. ¿Por qué surgió la sociología? Porque se hizo necesario estudiar estas transformaciones, estos grandes cambios sociales. Se hizo necesario estudiar la desorganización, se hizo necesario estudiar el crimen, se hizo necesario estudiar los huérfanos, se hizo necesario estudiar las plagas, las epidemias, los problemas de salud. Así que en la sociología miramos asuntos como el suicidio, la división social del trabajo, la desigualdad de clase, raza y sexo como fenómenos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a nosotros a comprender cómo funcionan, cómo están organizadas las sociedades a través del tiempo. La sociología se convirtió en una ciencia social adaptando el método científico para investigar los conflictos, cambios en el orden social, y los cambios también en la economía y la política de cada una de las naciones, como se fueron definiendo muchos imperios que fueron derrocados por movimientos nacionalistas revolucionarios que entonces crearon las naciones-estado. De ahí que surge el Estado-nación como una organización política moderna, separando la ideología religiosa que puedan tener los ciudadanos, los habitantes de un país, de las ideologías políticas y económicas. Y por supuesto que los obreros van a tener unas ideas ideológicas distintas a las de los dueños de los medios de producción, y los profesionales independientes, intelectuales, van a tener también sus propios valores e ideas, y va a haber competencia, y dentro de esa competencia puede haber conflicto. Comte, Durkheim, Weber y Marx son, digamos, los primeros teóricos que comienzan a investigar problemas sociales, conflictos, estructuras. Es interesante que Marx y su compañero eh, Federico Engels, que era hijo de un propietario de una fábrica en Alemania, su primer trabajo fue un cuestionario que se le iba a administrar a los empleados de la fábrica para conocer cuáles eran las condiciones de trabajo y cómo podían ser mejoradas para esos obreros, pero también cómo se podía mejorar la producción en esa fábrica para el propietario, que era el papá de Engels. Usted planteó que la sociedad evolucionaba en una serie de etapas. Augusto Comte había sido secretario del conde Saint-Simon en Francia
era una persona positivista, como la ciencia positivista que surgió de la observación, ¿verdad? De los cuerpos y lo que es la acción y reacción y medir los alcances, ¿verdad? De esos cambios, ¿no? De fuerza y de masa, pues Comte era bien positivista y tendía a ver la sociedad como una que estaba ordenada o que se estaba desordenando. Por lo tanto, él comienza a plantear que la sociedad evoluciona de una fase teológica donde hay una ideología religiosa dominante, donde hay una estructura que no sufre cambios a través del tiempo, de unas castas sociales, ¿verdad? Eh, el- los reyes, su nobleza, la burocracia militar y del Estado que cobra impuestos o sanitaria ahí debajo algunos señores feudales, ¿verdad? Con unos vasallos que operaban las fincas y las propiedades y pequeñas empresas de estos señores feudales y al fondo, ¿verdad? Una serie de jornaleros y esas sociedades feudales duraron por más de 1200 años, no solamente en Europa, sino también en el Asia y en parte de lo que nos tocó a nosotros, ¿verdad? Como colonias americanas desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Él veía que después el ser humano evolucionaba a una etapa metafísica donde comenzaba a separar lo espiritual de lo físico. Y independientemente de sus creencias, usted reconocía el valor de pesar los alimentos, de estudiar cómo se siembran unas semillas, cuándo se cosechan unos productos, qué lugares son apropiados para conservarlos, cuáles no se pueden conservar, cómo transporto y planifico la transportación de estos productos, cómo organizo la ciudad, ¿verdad? Separando las ideas de lo material y llega a plantear que la última etapa de desarrollo del ser humano es la sociología, donde el ser humano, a través de una serie de leyes, recuerden que él es positivista, puede ordenar la sociedad para evitar los conflictos y mantener el orden estricto. Recuerden que él está viendo todos los problemas que surgieron durante la industrialización. Dornheim, por otra parte, señala que la división social del trabajo, esto de que haya unos burgueses dueños de los medios de producción, unos pequeños burgueses que son administradores, ingenieros, técnicos, una clase trabajadora asalariada que no es propietaria, propende a la unidad, propende a la integración, porque entonces yo propietario, burgués, dependo del médico para cuidar mi salud, el médico depende del maestro para educar a sus hijos, dependemos de los servidores públicos para el orden y combatir la criminalidad o para ofrecer servicios sanitarios colectivos, ¿verdad? Como los acueductos y la educación para nuestra gente. Así que Dorothy ve a la sociedad moderna, industrial, como una que está en función de mantener el orden y la armonía en la medida en que cada ser humano y cada grupo social, cada gremio profesional y de los trabajadores o carteles, ¿verdad? Como la Cámara de Comercio, etcétera, o industriales, respeten las funciones y las contribuciones de estas otras entidades colectivas. Ahora, Marx. Para Marx la sociedad está integrada por medio de la fuerza y la desigualdad de las clases sociales es producto de esas relaciones de producción y poder que acabo de describir. Marx lo que ve es que esos campesinos que llegaron a las ciudades en busca de trabajo asalariado, pues ahora cobran algunos centavos por jornadas de trabajo, que muchas de ellas eran de 10 y 12 horas, que incluía a los niños en el caso de aquellas industrias que permitían que las mujeres trabajaran, pero que ese salario apenas le daba para sustituir su fuerza, es decir, para alimentarse y pagar por un techo que muchas veces era
un cuarto o un rancho sin servicio sanitario. Pero la necesidad de alimentarse, de tener un techo, de abrigarse, obligaba a esas masas campesinas a moverse a las ciudades, alejarse de aquellas formas de económica que eran más apegadas a la servidumbre, porque ahora por lo menos gozaban de algún tipo de libertad y podían venderle su fuerza de trabajo al industrial, a la corporación, al empresario que quisieran. Así que Marx ve que la sociedad se mantiene integrada por la necesidad material de los seres humanos y porque hay unas relaciones de producción y de poder desiguales donde siempre va a haber una clase social dominante y unas clases sociales subordinadas, ¿verdad?, a los planes económicos y políticos de las clases altas privilegiadas. Eh, Nosotros vamos a estar utilizando para la clase algunos videos de Crash Course Sociology, súper divertidos con la profesora Sweeney. Y en las presentaciones también les hago referencia, al igual que en la página virtual, de algunas de estas lecciones que nos va a ayudar a comprender de una manera más clara, ¿no? Estos aspectos teóricos que ya estamos discutiendo. Cuando un movimiento social reta el orden establecido, ocurre el conflicto. Cuando los trabajadores hacen una huelga, cuando las mujeres se rebelaron en los servicios domésticos o demandaron votar. Siempre va a ocurrir conflictos y esos conflictos tienen dos salidas. O se reforma el sistema económico y político con nuevas leyes, nuevas instituciones, cambiando los roles de los seres humanos y el alcance al poder y a la satisfacción de unas necesidades que antes no tenían, o se produce una revolución que puede llegar a ser un cambio completo de ese sistema social conocido. Desde la perspectiva sociológica, podemos ver lo general en lo particular. Esas conductas que podemos ver en las zonas costeras, que las podemos distinguir de las zonas urbanas, que las podemos distinguir de las zonas rurales aisladas, las conductas de las grandes ciudades metropolitanas versus las conductas de los pequeños pueblos que aunque están en sociedades modernas, ¿verdad? Se pueden observar diferencias en cómo se administra el tiempo, qué entretenimientos tenemos, qué acceso a la educación y a la salud tenemos. Desde la perspectiva sociológica, queremos observar sistemáticamente los patrones de conducta que nos permite establecer cuáles son las estructuras sociales. Poder comparar esas diferentes formas de gobierno, poder comparar esas diferentes formas de ofrecer servicios de salud, de educación, de construcción, de infraestructura, y cómo, ¿verdad?, afectan las libertades y la forma de pensamiento de cada uno de los miembros de la sociedad. Para nosotros, ¿verdad? Esos patrones son los que establecen estructuras sociales como familia, empresas privadas, instituciones públicas de gobierno, organizaciones religiosas y políticas que afectan en cierta medida la conducta de los individuos. Ahora, quiero aclarar que cuando nosotros generalizamos, no, no estamos estereotipando. Generalizar en sociología no es lo mismo que estereotipar. Un estereotipo parte de un prejuicio, es decir, usted prejuzga sin conocer la persona, sin observar la conducta de un movimiento obrero, de un partido político. Usted tiene unos prejuicios sobre ese tipo de persona que lo aprendió íntimamente en su familia, en su grupo cercano religioso o político, y usted está nublado, ¿verdad? Usted es incapaz de observar la conducta de esa persona, de ese grupo, de ese sindicato, de ese partido, de ese movimiento social de las mujeres. Y a partir de sus prejuicios, ¿verdad? Usted los rechaza y sencillamente ni les interesa comprenderlos, sino más bien mantenerlos alejados porque usted tiene una forma de pensar distinta. Nosotros queremos alejarnos de esa mirada que margina a los seres humanos que no conocemos
y que tiende a etiquetarlos, ¿verdad? De una manera eh, no científica y por supuesto tampoco es ética. C. Wright Mills proponía lo siguiente, que escapáramos de las aulas, escapáramos de las aulas, de lo que aprendimos en la intimidad de la familia, de lo que aprendimos en nuestro grupo religioso, en la filosofía o partido político que conocimos, y que desde una tabula rasa empecemos a tomar notas de los pensamientos, las conductas, para llegar a nuestras propias conclusiones, que eso es lo que tiene que hacer todo científico. Así que podemos estudiar la sociedad de una perspectiva científica. ¿Qué prejuicios personales usted debe suprimir? Usted debe reprimir para poder hacer un trabajo. En la sociología no separamos al individuo de la sociedad. Sabemos que no hay estructuras sociales, no hay familia, no hay gobierno, no hay empresa, no hay movimientos sociales, sino hay individuos que se identifiquen con otros, que comparten los mismos intereses, que están dispuestos a donar de su tiempo o invertir de sus recursos para lograr establecerse como un colegio de profesionales, eh, colegio de peritos electricistas, de plomeros, de mecánicos automotrices, de los ingenieros, de los abogados, de los médicos, en un movimiento social para defender el medio ambiente o la igualdad de la comunidad LGBTQ. Así que no separamos al individuo de la sociedad, sino que queremos desentrañar esas relaciones. Y por eso miramos los patrones de comportamiento. Estos son patrones de comportamiento generalizados que crean estructuras, que son las que tienden a determinar nuestra identidad, nuestra forma de definirnos y de imaginarnos a nosotros mismos, nuestra imagen pública, cómo hacemos si queremos que nos vean, ¿verdad? Los demás miembros de la sociedad, los amigos en la escuela, compañeros de trabajo, los vecinos en la comunidad, el resto de la sociedad en asuntos económicos eh, y políticos. Y por eso es importante conocer cómo estructuras sociales tales como la familia, la religión, la política, la educación, estructuras sociales corporativas, sean públicas o privadas, estructuras cívicas sin fines de lucro, ¿verdad? Y otras, el deporte, ¿verdad? Atlética, inciden en nuestra autodefinición individual. Y también tenemos que ser capaces, ¿verdad? De poder escaparnos de esas aulas y poder comprender por qué otras personas piensan diferente, se comportan diferente, tienen unas preferencias unos gustos de arte, de deporte, políticos, sexuales, distintos a los nuestros. Por ejemplo, cómo nosotros comenzamos a escaparnos de esas definiciones que son exclusivas por género, entre nene y nena, por raza, entre blanco o negro o trigueño, o por clases sociales como clase baja, media o alta. Son categorías que podemos utilizar, pero eso no quiere decir que seamos diferentes seres humanos. Somos el mismo ser humano que ocupa una posición diferente en cada una de esas dimensiones sociales. ¿Cómo lo definen a usted las estructuras sociales? ¿Cómo usted define su estatus social? ¿Cómo tú te defines ideológicamente en términos políticos, religiosos? ¿Cómo los demás te miran a ti? ¿Qué los demás piensan? ¿Quién tú eres, verdad? Y hay una serie de preguntas, ¿verdad? Que les hago abiertas para que piensen en ellas. ¿Te defines como hombre, como mujer? ¿Cómo te autodefines? ¿Como un joven, como un adulto? ¿Es lo mismo sentirse joven que la edad legal en Puerto Rico y en los Estados Unidos? Decir que aquel es pobre o que aquel es rico, estamos hablando de un estatus socioeconómico, pero de verdad estamos utilizando unas medidas como lo sería el ingreso per cápita de las personas, el costo de vida en el lugar donde residen.
las deudas que tienen esas personas para poder consumir X o Y productos, o estamos hablando como los locos, así, estamos dando una opinión, ¿verdad? De qué es lo que nosotros pensamos. Pues no, respetamos mucho las opiniones en la sociología, pero cuando hacemos sociología, ¿verdad? Queremos acercarnos más a identificar unas variables concretas que nos ayuden a entender esas posiciones sociales que ocupamos, que son, ¿verdad? Posiciones sociales, económicas y políticas en nuestra propia sociedad. La sociología aplicada y la ética profesional. Nuestra sociedad se transforma constantemente. Los sociólogos somos parte de la sociedad en la que nos formamos, en la que vivimos, en la que trabajamos, eh, eh, y nos vemos afectados, ¿verdad?, por la cotidianidad. La sociología, ¿verdad? Le interesa ver esa transformación cotidiana de la sociedad propia y de las otras que puede estudiar. Como ciudadanos, como militantes políticos, como militantes religiosos, somos actores de la realidad que estudiamos. Y es importante que aprendamos a separar nuestros prejuicios e ideologías de las observaciones materiales que tenemos que hacer. ¿Puede ser un sociólogo objetivo? ¿Qué papel tiene la ética profesional en la sociología aplicada? ¿Es posible que los métodos y técnicas de investigación sirvan como límites a los prejuicios y preferencias personales que tiene el sociólogo? ¿Qué ocurre cuando un médico, un científico natural, un abogado, ingeniero contable u otras profesiones se desempeñan sin seguir los cánones de ética? ¿Están siendo responsables? ¿Van a ofrecer un resultado que sea igual para todos los pacientes, clientes, ciudadanos? Los resultados de la sociología pueden ser aplicados a la sociedad que estudiamos, ya sea para mantener el status quo, esas relaciones económicas y políticas que ya tenemos, o promover el cambio social para favorecer algunos sectores que han estado marginados o en desventaja, ¿no? Eso sí es parte de una gestión política que pueda hacer el sociólogo, pero tiene que haber un apego a los criterios éticos y a respetar los criterios de los seres humanos que estudiamos y los grupos y organizaciones humanas que investigamos. Decía Hostos, la primera profesión por su importancia trascendental es la del magisterio. Y si la escuela no es lo que debe, es porque el maestro no sabe ser lo que debe ser. Es decir, nosotros podemos hacer una sociología científica apegada al método, pero también tenemos que tener una dimensión ética. Y como ya había dicho esto, antes de intentar cambiar la realidad, primero tenemos que conocerla y tenemos que contrastar los resultados de nuestras investigaciones con otros científicos y el público en general para asegurarnos, ¿verdad?, de que estamos haciendo nuestro trabajo de una manera sistemática, metodológica y que los resultados sean válidos. Un paradigma sociológico es un modelo teórico que delimita cuál es el objeto de estudio. Los paradigmas sociológicos, sea el paradigma funcionalista, estructural, del conflicto, el paradigma de la acción, todos nos ayudan a definir el objeto de estudio. La mujer trabajadora en el Puerto Rico del siglo XX, los últimos 30 años, entre 1970 y el año 2000. Eh, ¿Quiénes son mujeres trabajadoras? Pues son mujeres asalariadas, no son mujeres que trabajan desde la casa con un pequeño negocio informal o formal. Son las que están empleadas por una corporación pública o privada. ¿Cuál es su salario? ¿Cuál es su nivel de desempleo? ¿Qué movilidad social hay a través de sus carreras en términos económicos y del poder que tienen para tomar decisiones
en estas actividades económicas. ¿Cómo definimos la hipótesis? Definimos una hipótesis a partir de unas variables que podemos observar, empleo, desempleo, salario, apegados a la realidad. ¿Cómo diseñamos la investigación? Vamos a hacer una investigación cuantitativa por medio de instrumentos como una encuesta que utiliza un cuestionario con preguntas cerradas. Vamos a hacer una investigación cualitativa con entrevistas a los sujetos que nos interesa conocer cuál es su realidad económica y política, en este caso la mujer, en las últimas 3 décadas del siglo XX. ¿Y cómo interpretamos esos resultados de manera objetiva y llegamos a conclusiones? Por ejemplo, en ese periodo que les estoy mencionando, la mujer puertorriqueña en la década del 70 apenas era el 30% de la fuerza trabajadora asalariada en Puerto Rico y ya para finales de la década del 1990 se acercaba a un 40%. Y hoy en día en Puerto Rico, pues, nada, 20 años después de esa fecha límite que les dije, la mujer trabajadora asalariada en Puerto Rico es el 45% de la fuerza trabajadora y la mayoría de ellas tiene salarios similares a la de los hombres, excepto en la medida en que se acerca más a posiciones gerenciales y profesionales, donde sí están siendo discriminadas. Y es un aspecto, ¿verdad?, que deberíamos enfocarnos si queremos generar cambios sociales en esa área. Les recuerdo que un paradigma teórico es una brújula. Piensen en la sociedad como un terreno. Estamos mirando un mapa. ¿Cómo navegamos? ¿Cómo llegamos a poder comprender esa conducta de la mujer trabajadora del siglo XX? ¿Cómo la comparamos con la mujer trabajadora en el siglo XXI? Eh, eh, ¿qué- ¿Cuáles son las condiciones del terreno, verdad? Y vamos a utilizar diferentes paradigmas, ¿verdad? Para hacer nuestro análisis de los datos. El paradigma funcionalista, eh, que también podemos llamar funcionalista estructural, es el paradigma que utiliza Max Weber, que utiliza, digamos, Emilio Durkheim, ¿verdad? Que entiende la sociedad es un sistema compuesto por diferentes partes o subsistemas y que cada parte de la sociedad, familia, educación, cultura, política, economía, cada una de las instituciones, organizaciones que operan en esas dimensiones estructurales que les menciono, cumplen con una función. La familia, el cuidado de los recién nacidos, eh, transmitirle la lengua y los valores en la intimidad del hogar, eh, comprender algunas nociones incluso religiosas, si es que la familia, ¿verdad?, tiene alguna fe o practica algún tipo de culto, prepararlos para distinguir lo que es lo público de lo privado, ¿verdad? Lo que es que se les respete como un menor de edad, qué obligaciones tiene una vez llega a la escuela. La maestra no es lo mismo que la mamá, los compañeros de clase no son lo mismo que los hermanos o que los primos, o incluso, ¿verdad?, que los vecinos. ¿Cómo se adapta ese niño a una instrucción que ya no es la íntima del papá, de la mamá o la abuela o los hermanos mayores, sino en un grupo de pares entre iguales? ¿Qué pasa cuando tenemos que tomar 4 o 5 clases diferentes que quizás no nos interesan todas, o las matemáticas, las ciencias naturales, o la literatura, ¿verdad? Como ahí también aprendemos que tenemos que cumplir con unos requisitos para nuestro propio progreso y para integrarnos a la sociedad y ser productivos. La cultura transmite valores, transmite ideologías. La cultura no solamente transmite el folclore y lo tradicional, en la cultura también podemos observar cambios sociales. ¿Qué papel tienen las tecnologías, los medios de comunicación, las empresas privadas en la cultura? ¿Cómo es posible, verdad?
que hoy en día tengamos acceso a obras de arte que antes solamente podíamos ver si viajábamos a Europa, a Estados Unidos, para ir a un museo. Tenemos acceso a recursos educativos en línea que antes hubiera implicado una movilización de recursos económicos y humanos extraordinarios. Todo eso es parte de la cultura, los deportes. ¿Por qué algunas clases sociales practican determinados deportes, el golf, el tenis, mientras otras, la clase pobre y trabajadora, el baloncesto, la pelota, ¿no? Eh, Así que desde el paradigma funcionalista vemos cada una de estas grandes estructuras y cómo se opera, cómo opera el ser humano dentro de ellas. Las estructuras políticas, si estamos en una república que tiene separación de poderes, que tiene una constitución que establece cuál es el proceso democrático para escoger las autoridades legislativas, la autoridad ejecutiva, cómo de ahí se nombra un poder judicial que se pretende que sea imparcial y que afecta a los ciudadanos cuando tiene que resolver algún asunto de conducta criminal o la mayoría de las veces de conducta civil, negocios, matrimonio, herencias, ¿verdad? ¿Cómo se organiza la política? ¿Qué papel nosotros tenemos ahí como ciudadanos, como abogados, como jueces, como oficiales electos, como administradores dentro de un gobierno en particular, ¿verdad? En un periodo de tiempo? ¿Qué ocurre alrededor de nosotros? ¿Cómo nos afectamos por el desarrollo económico de la República Dominicana, o de Cuba y su migración? Eh, el paradigma funcionalista entiende que cada parte cumple una función y que los individuos somos los que con nuestra conducta producimos unos bienes y unos servicios para satisfacer las necesidades de los demás seres humanos que son parte de esas estructuras. Así que en este paradigma, presten atención, todas las partes tienen la misma importancia y son iguales. Y este sistema tiene que operar en equilibrio, porque cuando una de estas dimensiones, cuando una de estas estructuras falla, cuando falla la familia, vamos a ver problemas en educación. Cuando vemos problemas en educación, vamos a ver problemas en la cultura, en los medios de comunicación, en los valores, en las relaciones humanas. Cuando continúan fallando alguna combinación de familia y cultura, educación y cultura, quizás ya no tenemos los ciudadanos comprometidos, ¿verdad? Con nuestra sociedad, dispuestos a pagar impuestos, dispuestos a participar de los procesos electorales, y cada vez hay una mayor abstención electoral, y cada vez hay menos gente que quiere pagar impuestos, y gente que quiere seguir las leyes para hacer negocios. Así que desde el paradigma funcionalista, el autoequilibrio es importante, ¿verdad? La integración total al sistema. Y los funcionalistas ven el cambio radical o revolucionario como exógeno, como ajeno al funcionamiento social que pone en peligro la estabilidad de la sociedad. Y los cambios, cuando son necesarios, se tienen que dar de una manera gradual, de una manera reformista, ¿verdad? Permitiendo que haya un acomodo razonable entre las diferentes estructuras sociales. Ahora bien, dentro del paradigma del conflicto, vamos a observar que también hay una organización estructural. Sin embargo, aquí vamos a observar lo que Carlos Marx llamó una infraestructura económica, material y una superestructura ideológica y política. Para el paradigma del conflicto, el cambio es inherente a la sociedad. Todas las sociedades van a cambiar. Es una cuestión de tiempo y de las necesidades del ser humano, de las invenciones de la tecnología, de los conflictos y desigualdades que podamos observar en cada sociedad.
Para el paradigma de conflicto, la sociedad se mantiene integrada por medio del uso de la fuerza, de la ley, del orden, de determinadas estructuras sociales como lo puede ser la familia, el Estado de Derecho político y las relaciones económicas desiguales. Y nos mantenemos integrados porque tenemos necesidad de alimentarnos, de abrigarnos, de tener un techo, de pagar por la transportación, por la seguridad, ¿verdad? En determinada comunidad, por tener acceso a los medios de comunicación y estamos dispuestos a trabajar por un salario mínimo. Estamos dispuestos a contratar por menos de lo que entendemos vale nuestro servicio para satisfacer estas necesidades. Desde el paradigma del conflicto, el cambio estructural puede ser endógeno, ¿verdad? Puede producirse desde el interior de nuestra sociedad. Vayamos a las sociedades simples, aborígenes. Los indígenas observaban los cambios del comportamiento de los ríos en Puerto Rico, notaban que en algún momento de la mañana había menos caudal y decidieron imitar lo que habían visto en la naturaleza, que los peces se quedaban estancados cuando había algún tipo de banco de piedras y bajaba el, ¿verdad? El caudal del río y quedaban ahí estancados estos peces y los podían capturar fácilmente en vez de tener que utilizar una lanza o algún otro tipo de trampa. Así que el cambio puede venir de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero puede ser exógeno. Puerto Rico en realidad no había una necesidad de fabricación de canoas, ¿verdad? De un medio de transportación marítimo, porque nuestros ríos en realidad no son caudalosos como lo sería el río Magdalena de Colombia o el Amazonas en Brasil. Sin embargo, embarcaciones llegaron de Sudamérica a Puerto Rico y fueron imitadas y se adaptaron, ¿verdad?, a nuestra propia realidad. Y a eso nos referimos que el cambio puede ser exógeno, que puede venir de afuera. Desde la perspectiva marxista del conflicto hay dos grandes estructuras. La infraestructura económica, que es la material. ¿Quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? ¿Quiénes no tienen propiedades? ¿Quiénes no tienen un capital para invertir en unos materiales? ¿Quiénes son los que no pueden emplear a otras personas para que realicen trabajos domésticos o algunos servicios? Pues esa es la clase trabajadora. Esa es la clase que para satisfacer todas sus necesidades básicas tiene que vender su fuerza de trabajo y no tiene un poder de negociación fuerte con ese patrón y con ese capitalista que lo emplea. Por lo tanto, en la infraestructura vamos a ver todas esas relaciones de producción que son desiguales y por lo tanto los conflictos que se van a crear por aquellas clases sociales que para progresar económica y políticamente tienen que enfrentarse a las normas y a las reglas de las estructuras que ya están establecidas. Y este paradigma del conflicto plantea que en la superestructura se van a manifestar las relaciones políticas, culturales, como la organización del Estado de Derecho, el gobierno, los tribunales, las agencias corporativas públicas y privadas, como son las empresas educativas, como son las organizaciones religiosas, como son los medios de comunicación. En la superestructura es que se da la transmisión de las ideas, la transmisión de los valores, la transmisión de una serie de discursos y de narrativas, ¿verdad?, que utilizamos para interpretar nuestro diario vivir, con el que manifestamos nuestros sentimientos. Y para este paradigma, antes de nosotros poder cambiar lo político, lo cultural y lo ideológico, tenemos que cambiar lo económico, tenemos que cambiar lo material. De tal forma, ¿verdad? El paradigma del conflicto va a estar mirando más bien la conducta económica de corporaciones, la conducta económica y política de movimientos sociales, sindicatos obreros, en función de esos cambios que se pueden dar.
Por último, el paradigma de la acción es un paradigma microsociológico, no está enfocado en grandes estructuras económicas y políticas, sino que analiza al individuo en su contexto social inmediato, lo que es familiar, lo que es cotidiano, relaciones que tienden a tener y a desarrollar un carácter íntimo a largo plazo. Max Weber observó que los individuos dotamos de significado del contexto social que nos rodea, así como nuestros aborígenes dotaron de significado la montaña y lo representaban con el ceniz, eh, el clima, los huracanes, así como surgió una gran superestructura ideológica en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, interpretando una serie de creencias religiosas judeocristianas de Medio Oriente. Vamos a ver que todas esas eventos históricos del pasado, interpretados de manera religiosa, comienzan a formular una serie de ideas y de valores que conducen nuestra conducta, que enmarcan nuestro comportamiento diario. El paradigma de la acción desarrolló una perspectiva centrada en cómo los individuos actúan y se comportan en la acción cotidiana de los individuos. Y también considera las divisiones y los conflictos sociales, pero está más enfocado en cómo las define y las vive cada uno de esos individuos y cada uno de esos grupos sociales que están observando. Paradigma de la acción desarrolla dos métodos de análisis que son cualitativos: la perspectiva de la interacción simbólica y el análisis dramatúrgico. La perspectiva de la interacción simbólica es cuáles son los significados de esos símbolos y qué conductas están asociados a esos símbolos, ¿verdad? Y el análisis dramatúrgico es el que examina cómo los individuos cotidianamente dotamos de significado nuestro entorno. ¿Qué significa para nosotros el hogar? ¿Es solamente su lugar íntimo para nuestros seres queridos? ¿O el hogar también es una propiedad privada que accedemos a ella por medio de un instrumento financiero con una corporación en donde nos comprometemos a trabajar para pagar unas cuotas mensuales y podemos deducir los intereses de la hacienda, ¿verdad? Que nos cobra el gobierno en el territorio, jurisdicción donde vivamos? ¿Qué significado tiene esa casa? ¿Qué significado tiene mi trabajo como profesor? ¿O su futuro trabajo como ingeniero, como maestro, como médico, como profesional, como empresario? Desde este paradigma es bien importante, ¿verdad? Conocer cómo los seres humanos interpretan el lugar de residencia, de trabajo, de recreación, sus rituales, los discursos, ¿verdad? Su narrativa y las relaciones íntimas y cotidianas, cómo reflejan sus ideas. Así que por eso decimos que es un paradigma micro social. Finalmente, un paradigma que estudiamos en la sociología es el paradigma histórico mundial, que también llamamos la perspectiva del sistema histórico mundial, establecida por Immanuel Wallerstein, que fue uno de mis profesores en la Universidad de Binghamton. La perspectiva del sistema histórico mundial, o como él lo llama, el moderno sistema mundial, permite analizar a cada sociedad en su contexto histórico. Es decir, que no generalicemos y no tratemos de comparar el desarrollo industrial, político y económico de los Estados Unidos con el de las Antillas del Caribe, que quizás lo que sería más comparable en este caso sería comparar los Estados Unidos de México, los Estados Unidos de Norteamérica y lo que hoy en día es Canadá, ¿verdad? Que es un conjunto de gobiernos autónomos que también formaron una especie de federación nacional. Y podríamos entonces quizás comparar esos tres modelos
del norte, México, Estados Unidos y Canadá, con las repúblicas centroamericanas y suramericanas, que de hecho están siguiendo y siguieron en su mayoría el mismo modelo de establecer economías políticas capitalistas con estados de derecho democráticos. De tal forma que cuando comparemos, estemos comparando unidades que son similares y que podamos entonces ver si hay alguna diferencia entre ellas. Y eso es un resultado de nuestra investigación. Y preguntarnos por qué, ¿no? Promueve un análisis histórico comparado entre las sociedades que son centros y las periferias. ¿Cuáles son las del centro? Las industrializadas, las desarrolladas, las que tienen más poder para poner el precio del capital, ¿verdad? De la riqueza, del dinero, las que tienden a dominar la banca, las industrializadas, las que son las que dominan la cuestión de la publicidad y de las comunicaciones. Y las periféricas son aquellas que no han tenido un desarrollo industrial y tecnológico avanzado y que están en ese proceso, por lo tanto, sus monedas, ¿verdad? No tienen el mismo valor que la de los países industrializados del centro y expone, ¿verdad? Que hay una división social también, económica y política, en una escala global, donde hay unos países desarrollados, otros que van de camino al desarrollo, que se han desapegado de una serie de costumbres y tradiciones y comienzan a pegarse a la educación y a los valores de los países desarrollados, y que hay unos países que se han quedado rezagados porque se han mantenido apegados a sus valores y formas de organización y estructuras, ¿verdad?, que eran más simples. Este paradigma describe y explica la desigualdad a nivel mundial, por ejemplo, la Escuela de la Dependencia, que establecía cómo los países en vías de desarrollo dependían de las transferencias económicas y tecnológicas de los países desarrollados, y también nos ayuda a entender cómo se afecta el desarrollo socioeconómico de las sociedades periféricas, pero amerita que le prestemos más atención a la semiperiferia. Y en esto Wallerstein pues honestamente él murió hace poco, no lo pudo ver, no pudo estudiar este nuevo bloque de países emergentes. Algunos son socialistas, otros son capitalistas, algunos son democráticos, otros son autoritarios, que es el bloque de los BRICS, ¿verdad? Este bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China, ahora Turquía y una serie de países que están solicitando pertenecer, ¿verdad?, a este organismo económico y político mundial que quiere hacerle frente al viejo sistema histórico mundial que heredamos